Can Yaman nos ha vuelto a sorprender a todos. Y esta vez, parece que la cosa va en serio. Los rumores sobre su relación con Demet Özdemir están más fuertes que nunca, pero lo que ha saltado a la luz es que está dejando todo atrás por ella. Sí, han leído bien. ¿Qué significa esto? ¿Se muda a Turquía? ¿Cambia su carrera? Vamos a desgranar este salseo que nos tiene a todos en vilo. Primero, analicemos la situación. Hace poco veíamos a Can Yaman en Italia triunfando con proyectos y una vida montada. Lo veíamos como el galán internacional que conquistaba Europa. De repente, ¡pum! Empiezan a surgir estas imágenes, estos encuentros con Demet, y ahora la noticia de que está dispuesto a dar un giro de 180 grados. Para ser honestos, esto huele a que lo de Demet es mucho más que un simple lío pasajero. Cuando alguien de su calibre decide dejarlo todo, es porque realmente hay algo muy, muy importante en juego. Muchos dirán que es una estrategia de marketing, que es para generar prensa. Y sí, no negamos que el tema Can Yaman y Demet Özdemir vende y mucho. Pero yo sospecho que hay algo más. ¿Recordáis la química que tenían en Erkencikus? Era palpable, ¿verdad? Y parece que esa chispa nunca se apagó del todo. Que Can Yaman, con todas las oportunidades que tiene en Europa, esté pensando en regresar a Turquía, en volver a estar cerca de Demet, es una señal potentísima. Lo que yo creo que está pasando es que él se ha dado cuenta de lo que realmente le importa. Tal vez la fama internacional, los contratos millonarios, no le llenan tanto como tener a alguien a su lado con quien compartir su vida. Y si esa persona es Demet, bueno, pues entonces las prioridades cambian radicalmente. ¿Está dispuesto a sacrificar una carrera internacional por amor? Madre mía, qué drama. Imaginen el panorama. Can Yaman, el ídolo de masas, renunciando a todo lo que ha construido fuera de Turquía para volver a casa, para estar con Demet. Esto nos dice mucho de la fuerza de su vínculo. No es una simple reconciliación de amantes ocasionales. Esto es un movimiento estratégico de vida. Probablemente esté reevaluando su futuro, su felicidad. Y si su felicidad está en Turquía, junto a Demet, pues habrá que aceptarlo. ¿Pero qué implica esto para sus carreras? Demet ya está consolidada en Turquía. Can Yaman, si regresa, tendrá que volver a ganarse al público turco, pero con un peso añadido, el de ser el ex galán internacional que ha vuelto por amor. ¿Será bien recibido? ¿Los fans lo entenderán? Es un riesgo que está asumiendo, y eso me da a entender que está muy seguro de sus sentimientos y de lo que quiere. Y ahora, la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿será que esta vez sí es para siempre? ¿Qué impulsó a Can Yaman a tomar una decisión tan drástica? ¿Fue un momento de reflexión, una conversación profunda con Demet, o simplemente una realización repentina? Yo personalmente creo que es una mezcla de todo. Cuando el corazón te llama tan fuerte es difícil ignorarlo por muy exitoso que seas en otro lugar. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? ¿Una boda sorpresa? ¿Proyectos juntos en Turquía? La verdad es que la expectativa es altísima. Can Yaman es un torbellino, y cuando decide algo, lo hace con toda su energía. Si está dispuesto a dejarlo todo atrás, es porque la recompensa para él tiene que ser inmensa. Y esa recompensa, todo apunta a que tiene nombre y apellido, Demet Özdemir. ¿Pero creéis que este sacrificio será suficiente para que su relación sea estable y duradera, o es solo el inicio de un nuevo capítulo lleno de altibajos?